Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el maestro Jorge Lara, analista político y conocedor de la seguridad, y además Adrián Rueda, el periodista que más le sabe lo que pasa en la capital del país. Adrián, gracias y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Ricardo. Maestro Lara. ¿Qué tal? Buenos días. Aprovecho, maestro, pues hace unas horas el Tribunal Electoral palomea las candidaturas de Napoleón Gómez Urrutia al Senado y de Miguel Mancera. La primera ha sido cuestionada severamente, mucha gente dice que no tiene o no tendría por qué estar ahí. El tribunal dice que sí. ¿Qué significa esto? Bueno, se aplica lo que se llama en la Constitución el principio pro persona. Déjame contar algo muy rápido. Sí. Cuando yo fui subprocurador en la PGR, me tocó viajar a Canadá para precisamente gestionar la extradición de Napoleón Gómez Urrutia. Sí. Precisamente por este delito que se cometió en perjuicio de los trabajadores mineros. Una de las razones, quizá la más importante por la cual no se obsequió la extradición, fue porque él, desde luego, representa los intereses, y para los canadienses es muy importante, de las industrias mineras, que en Canadá tiene una inversión muy importante en nuestro país. ¿Esto qué significa? Que no obstante que formalmente él haya obtenido su certificado de nacionalidad que le da este requisito formal para poder optar por esta candidatura, en el Senado él tendría que estar obligado a abstenerse de participar activamente en todas las comisiones y en todos los trabajos que tengan que ver con la industria minera, que desde luego tengan correlación con los intereses de las empresas canadienses. Yo respeto desde luego los intereses de toda la inversión extranjera, claro, pero me parece que en una entidad tan importante como lo es el Senado de la República, representante de la Federación Mexicana, habrá un conflicto de intereses evidente. Claro. Entonces me parece que él tendrá que abstenerse, claro, y renunciar de antemano a cualquier tipo de estas comisiones. Excelente tema, Adrián. Pues fíjate que yo la parte legal, no soy abogado, Jorge es un excelente abogado, yo no quisiera irme a la parte legal porque la ley está hecha para encontrar los vericuetos, por parte de los abogados y por parte de los ministros. Yo me quiero ir más a la parte moral, aunque suene muy Andrés Manuel López Obrador con su Constitución. Correcto, claro. ¿Por qué los partidos tienen que tener dos candidatos que litigan para que lleguen a su candidatura? Claro. ¿Por qué escoger esos perfiles? Y estoy hablando de los dos parejos. Sí. La semana pasada, ¿se acuerdan? Hablábamos de cómo se atacaba al árbitro. Se le busca siempre sacar ventaja al árbitro. Bueno, ahora lo que sería la comisión de arbitraje también lo ponen contra la pared. Si falla en contra, pues es de la magia del poder. Si falla a favor, están vendidos. El caso de Napoleón Gómez Urrutia, yo no entiendo mucho de leyes, es ofensivo, porque el cuate era un prófugo de la ley, es un ladrón, que vienen y le dan fuero. El caso de Mancera es distinto, pero también es inmoral, porque va a ser senador por Chiapas. Entonces, yo no sé si lo conozcan los chiapanecos, o si él los conozca, o si va a pelear por ellos. Finalmente es un senador de la República. A lo que voy es un asunto inmoral de los partidos, en los dos casos de proponer candidatos que tienen que litigar para ser reconocidos. Creo que es un muy mal mensaje en este de por sí ya deteriorado proceso electoral. Claro. Aprovecho de una vez sobre el tema de la ciudad, Adrián. La ingobernabilidad, la violencia está a la orden del día. Y luego con esto que tenemos como nuevo ingrediente, la gente nuevamente aquí causando verdaderos problemas a los capitalanos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las autoridades? No solamente el jefe de gobierno, sino los jefes delegacionales. Mira, básicamente cae en el jefe de gobierno, porque tiene el monopolio de la policía. Es el que no ha actuado. Yo me imagino que de por sí José Ramón Amieva le toca cerrar una administración cuestionada y que no quiere pasar a la historia, porque todos le tienen un pavor, todos los jefes de Estado, a pasar como represores. Sí. Imagínate que está 9 meses y en esos 9 meses agarró a macanazos a los maestros que, entre paréntesis, a mi juicio, sí se lo merecen porque nos afectan como ciudadanos, pero no va a pasar a la historia. No solo es en ese tema, hay, creo, una inacción de este gobierno están esperando a que ya llegue el relevo, le toca navegar con esa agua y creo que los afectados, como hace 2 años, tú bien lo mencionas, vamos a seguir siendo los ciudadanos. Y ojo, Andrés Manuel fue el que les dio cuerda a los maestros en Chiapas. Claro, la gente lo apoya. Ese monstruito lo trajo él, a ver si él lo puede controlar, ¿no? Claro, es un asunto gravísimo. ¿Qué pasa en la ciudad? Bueno, yo creo que son Maestro. dos temas. Sí. Estas manifestaciones de la gente que desquiciaron a la Ciudad de México, me parece que Andrés Manuel trajo a pasear a su tigre. Me parece que Andrés Manuel Buena metáfora.
dio un anticipo de los recursos de movilización, de chantaje y de presión con los que cuenta. En la eventualidad de que pueda llegar a ser presidente de la República, ya está echando mano de este ejército de reserva de movilización, que lo hemos visto en otros países. Sí, claro. Con estas tesituras populistas. Sí. Y me preocupa mucho que este es un mensaje anticipado. Sí, tiene razón, es un buen tema ese. Y el tema de la inseguridad, desde luego, lo hemos platicado mucho, Ricardo, es una consecuencia de las inacciones, de la lenidad con la que se ha desempeñado tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y desde luego el de la Ciudad de México. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en este momento, Adrián, ya nos dijo el maestro Lara que pareciera que López Obrador está paseando a su tigre, pero tampoco veo a la ciudadanía expresándose en contra de un grupo como la CENTE que nos causa tanto daño? Yo creo, por lo que dice Jorge, por quién lo trae, ¿no? Es evidente que hay un ánimo López Obradorista, sobre todo por las recientes encuestas. Ya se sienten triunfadores. Yo creo que trae a pasear al tigre, pero lo trae amarrado. La cuestión es que lo pueda. Pero eso no le resta votos. O sea, yo creo que sí le restará votos, a mi juicio, con la gente que no había decidido o que no ha decidido el voto, por quien a lo mejor le simpatizaba. Esto creo que sobre todo en la ciudad, porque además aquí afecta, sobre todo en la ciudad, que es donde causan sus desmanes, creo que a quien le puede afectar más que a Andrés Manuel es a Claudia Sheinbaum. Sí, claro. Porque lo decía Jorge, las autoridades no toman acción, y si Claudia la identifican mucho con Andrés, lo cual es cierto, y la identifican de cualquier manera con este movimiento de maestros de la CENTE, creo que es un muy mal mensaje que da Morena para el electorado y le puede afectar no solo jefatura de gobierno, el Congreso, que ya también dicen que lo tienen ganado, y las alcaldías de la ciudad. Claro. ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Por qué, si quieren a Morena, aceptan dócilmente estas molestias? Bueno, me parece que es la combinación de una expectativa, de un desencanto con el estado de las cuestiones que han ocurrido en la Ciudad de México en las últimas administraciones. Hay un spot de Alejandra Barrales que creo que tiene razón. Cuando habla de la corrupción en la Ciudad de México. Es un gran spot, la verdad sí. Cuando ella señala que los responsables de la corrupción son quien fue pareja de Claudia Sheinbaum, Carlos Simas, fue René Bejarano, fue Chiguil, todos ellos que están en Morena, todos que están alineados a López Obrador. Es decir, la corrupción se trasladó a Morena. Y me parece que ese es un tema que la gente debe de advertir. Pero pareciera que no lo quieren ver. Pues para eso son las campañas, para eso es la comunicación política y esperemos que haya mayor asertividad en este sentido. Por último, un minuto para cada uno de nuestros invitados. Pues resulta que las contradicciones nuevamente en el caso de López Obrador y la reunión con los empresarios. A los empresarios les dice una cosa en una reunión de hace unas horas y afuera dice otra, el señor Romo dice otra. ¿Por qué estas contradicciones, Adrián, en tu opinión? Bueno, yo creo que las contradicciones no son nuevas, ¿no? Ese ha sido el talante de la campaña y de los mensajes de Andrés Manuel López Obrador. No tiene control entre sus cercanos, que bien dices, este fue Alfonso Romo, pero todos vimos a Paco Ignacio Taibo, a Ackerman, a todos declarando cada quien por su cuenta. No hay una línea, si no la tira Andrés Manuel, o cada quien la entiende diferente. A mí el mensaje que yo me llevo de esta reunión con los empresarios es el que ya se sentarse, ya se habla que ahora sí va al aeropuerto, que no va, ya no dice no va a ir, ya se habla incluso de un probable secretario de Hacienda neoliberal. El mensaje, creo yo, que está dando Andrés Manuel, después de haberse corrido hasta la izquierda, es irse al centro como para tratar de dar confianza y asegurar los votos que le hacen falta. Claro. Maestro Lara, ¿qué pasa con el tema empresarios López Obrador, que ha sido prácticamente de toda la semana? Es la demostración de la impostura. ¿Sí? Es decir, desde hace 12 años venimos escuchando un discurso que es, como dice Adrián, de un talante de conveniencias, de acuerdo hasta el clima, de acuerdo hasta el humor de López Obrador, se dice una cosa y al otro día puede decir exactamente lo contrario. Bueno, imaginemos lo que eso puede significar en términos de seguridad jurídica, de seguridad de inversión, por no hablar de lo que ya hemos comentado aquí, de los equipos. Claro. Yo
estoy consciente de que el equipo radical de López Obrador, el de la impronta ideológica radical de una izquierda que no reconoce los derechos de propiedad, que está dispuesta a las expropiaciones, que está dispuesta a dar apretones fuertes a la inversión, etcétera, sigue siendo el equipo que tripula. No olvidemos el concepto de Trotsky de compañeros de ruta. Claro, por supuesto. Y aquí ya los empresarios parece que también ya son compañeros de ruta de López Obrador. Maestro, Lara, gracias. Gracias. Buen día. Adrián, gracias. Buen día, Ricardo, gracias. ¿Qué le pareció? Como siempre, una estupenda